Volvamos a la palabra en capítulo 39 de Génesis y vamos a leer esta mañana los versículos que tienen que ver con lo que pasó con José después de haber sido vendido, ¿verdad? Así que cuando usted le dice, me dejaste vendido, ya tenemos esa expresión entre los jóvenes, ¿verdad? Dice, este me dejó vendido a mí o me dejó vendida, porque le hizo algo que usted no esperaba que le hiciera y que en un momento usted esperaba más de esa persona. Génesis capítulo 39 y vamos a leer hasta el versículo 11 de esta sección de la Biblia. Y ahí vamos a mantenernos leyéndonos para pensar y orar. ¿Qué estamos tratando de recordar? Dice la palabra de Dios, estas cosas se escribieron para amonestarnos a nosotros que tenemos las promesas en este tiempo, para que nosotros no cometamos las mismas fallas que ellos cometieron, sino que nosotros seamos herederos de las promesas. La palabra de Dios contiene los eventos tal y como suceden. Fíjese que si usted lee la historia del capítulo 38 de Génesis, se van a encontrar con un caso de prostitución. El papá de Jesús, digamos hasta atrás, ¿verdad, hermanos? Por la vía de la carne, es Tamar, es Judá. Y Judá hace una cosa aquí que a nosotros nos daría un poco de molestia, ¿no? Si no le da, pues tendría que darle, porque prácticamente él se acuesta con una prostituta. Y de ahí nacen los hijos de Judá, de donde viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios no tiene limitaciones para comenzarlo. Uno del polvo levanta al desvalido y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Eso es lo que esperamos, eso es lo que creemos en el Evangelio. En el Evangelio hay oportunidad de renovarnos y de restaurarnos, ¿verdad? Lo mejor es que no caigamos en semejantes desobediencias, pero el tema es que en Cristo Jesús podemos ser liberados. Y encontramos esta historia de José, que es una historia muy humana con la que nos podemos conectar con facilidad. Esta no es una historia solo para los jóvenes, esta es una historia en la que usted puede encontrarse, identificarse y conectarse entendiendo el propósito de Dios. Dice la Biblia en Génesis capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Así halló José gracia a sus ojos y lo servía. Lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. José era de hermoso semblante y bella presencia, y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Pero él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este tan gran mal y pecaría contra Dios? Y sigue la historia, que quiero que usted la termine en casa, leyéndola y pensando en lo que implicó para José mantenerse fiel. Bueno, volvamos un poquito a la historia. Hermanos, ¿cómo Dios trabaja con nosotros? ¿Cómo es que Dios se acerca a mí para iniciar conmigo una generación nueva?
¿Cómo lo hace el Señor? Bueno, aquí en esta historia lo que vemos es que Dios, aunque no estaba de acuerdo con lo que los hermanos hicieron con José, el Señor permanecía a su lado y lo condujo y lo llevó hasta tenerlo donde Él quería que lo tuviera. Dios ordena la vida, Dios transforma la vida. Dios trabaja en el orden, hermanos, y su objetivo es transformarnos. Fíjese usted que cuando usted mira cómo funciona el mundo, si usted mira las noticias, lee los diarios, lee las páginas donde aparece la bolsa de valores y todos esos reportajes, usted se va a dar cuenta que el mundo funciona basado en el engaño y en el caos. O sea, ellos lo que hacen para poder controlar y para recuperar el control, producen caos, ¿verdad? Y aquí encontramos un caso, hermanos, un caso que habría que tratarlo de otra forma. Por ejemplo, la trata de personas. La trata de personas es una realidad terrible que está pasando el mundo ahora, en donde negocian por trasladarlo a uno de un punto a otro y muchas veces terminan posesionándose de la vida de las personas, de jóvenes y de niñas que son esclavizadas. Bueno, pero ese tema no vamos a tocarlo ahora porque yo quiero que nos enfoquemos en el otro lado de la historia. Este sistema del mundo, como hemos aprendido y estamos aprendiendo cada vez más, funciona por medio del caos, nunca al revés. Ellos lo que hacen es, toman medidas amenazantes, lo asustan a uno, trastornan los mercados, mueven el dinero de un lado para otro para provocar caos en la economía y para provocar entonces posesionamiento de ellos y controlar las direcciones que nosotros tocamos. Atacan al otro, porque así pasa, digamos, por ejemplo, cuando vemos a los políticos. Ustedes ahora que están en la campaña se van a notar que uno de los discursos recurrentes de los políticos es atacar al oponente. Nunca hay propuesta, hermano. Siempre es que ellos no hicieron, nosotros vamos a hacer. ¿Ya? Y entonces ellos lo que hacen es trabajar siempre con la desestabilización de la otra persona. No tienen nada, porque viven en ese caos en el que el mundo vive. Por ejemplo, hermanos, la semana pasada, a principios de la semana, yo estaba oyendo y leyendo sobre la noticia del banco más grande, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, el Silicon Valley. Es un banco que tiene tentáculos en todas las economías del mundo. ¿Y sabe qué es lo que provocó? Solo dieron la noticia y las bolsas se fueron, se dispararon, se bajaron y todo el mundo asustado y todo el mundo retira su dinero y ¿qué vamos a pasar? Caos. El caos es la herramienta más poderosa del diablo para ponernos en su lugar y para ponernos y atentar con nuestra vida. En cierta manera, es una manera y es una estrategia en la que el diablo trabaja y en la que quiso amenazar a José. José tenía sueños que Dios le había dado, entendemos nosotros después de la historia. Pero ¿qué fue el resultado de sus sueños? Vimos que él fue atacado, fue vendido, fue despojado de lo mejor que tenía, que era su familia, y lo trasladaron a un mundo desconocido y ante circunstancias que José tuvo que aprender a confiar más en el Señor. Dios, en cambio, trabaja en el orden. Dios agarra a una persona y la pone en un lugar seguro. Y desde ahí comienza a trabajar con ellos y comienza a llevarlos. Fíjese que con el hijo pródigo lo integró a la casa, lo puso, lo vistió, le dijo, vos no puedes vivir así, sos mi hijo, esos harapos quítate,los y vas a vivir en esta casa. ¿Ya? Y esa casa está ordenada, hermanos, esa casa tiene todo lo que necesito yo. En esa casa Dios se mueve, en esa casa se hace la voluntad de Dios, hasta que somos capaces de vivir ahí. Pero Dios trabaja de esa manera, nos perdona, luego que perdona comienza a conducirnos en medio de la crisis, transformando nuestra vida y nuestro carácter hasta que somos capaces de poder administrar los recursos que Él tiene para nosotros. Los hermanos de José
le dieron a su hermano lo único que podían darle, era el odio, era el rechazo, y decidieron hacerlo, porque no tenían nada más que ofrecer. Vivían bajo esa tormenta del desaliento y de la falta de sentirse amados, y entonces lo único que tenían era odio para él, y eso fue lo que dieron. Dios tiene que tratar con ellos, pero lo cierto es que castigaron a su hermano, porque querían lo que él tenía. Ellos querían sentirse amados, como se sentía amado José. Querían sentirse con la libertad de decir lo que pensaban y soñar como él soñaba. Pero ellos no podían, porque no tenían sueños. Estaban encerrados entre el odio y entre la desgracia de no sentir el amor del Padre. Y por supuesto, lo que hicieron fue castigaron a su hermano. Y no solamente castigaron a su hermano, castigaron a su papá. Le trajeron la túnica que el papá le había conseguido a su hijo, que él amaba más, ¿verdad? Ya dijimos que no se vale amar más a un hijo que a otro, pero de todas maneras se la llevaron ensangrentada, rota, y le dijeron: mira, ¿es esta la túnica de tu hijo? Yo creo que hasta se rieron dentro de ellos de verlo llorar por el hijo. Vamos a ver si ahora te das cuenta que aquí vemos 11 y no solo uno. Porque, hermanos, no hay otra forma de hacer pensar a las personas sino con el mal. Mire cómo trabaja el narcotráfico, mire cómo trabajan las maras, la violencia. Todo es la amenaza, porque no tienen nada que ofrecer al mundo, entonces terminan amenazando. ¿Qué se logra con eso? Dolor y sufrimiento. Un largo viacrucis para reencontrarnos, porque vivimos ante la luz de un Dios justo. Él dice: la plata y el oro se pesan con balanza, mas Jehová pesa los corazones. Porque Dios no va a dejar que la injusticia prevalezca. Es lo que nosotros encontramos en estas historias. Es que Dios tiene un juicio, una forma de manejar las cosas. Entonces, tiene que usted entender eso. ¿Por qué? Porque lo más fácil es, hermanos, es tomar el camino de la violencia, tomar el camino del control. Los padres no podemos controlar a los hijos tomando decisiones, las decisiones que ellos tienen que tomar. Ellos tienen que tomar las decisiones, pero sí podemos guiarlos y encerrarlos con la gracia y con el amor para que tomen las decisiones correctas. Bueno, ¿cómo Dios trabaja? Bueno, aquí encontramos el caso de José. Hermanos, a José pareciera que le salió todo al revés de lo que había soñado. Él soñó que iba a ser grande y terminó perdiendo su familia, terminó perdiendo sus hermanos, terminó perdiendo a su padre y el lugar seguro donde él había estado. José tuvo que enfrentar la pérdida. La pérdida es una de las cosas más difíciles que tenemos que enfrentar. La pérdida viene cuando usted pierde su estatus, cuando pierde su posición, cuando usted pierde un ser querido o pierde algo de usted, de su carácter. Alguien violó algo que usted tenía y uno se encuentra con la desolación de la pérdida. Bueno, aquí hay una cosa que encontramos que no nos dice cuánto tiempo pasó para que pasásemos del capítulo 39, el último versículo del capítulo 37, hasta en el versículo 1 del capítulo 39. Si pasaron 2 años, si pasaron 6 meses, si pasaron 4 años. No nos dice, la Biblia no nos pone ese dato aquí. Pero lo más seguro, y siendo prácticos y siendo objetivos, sabemos que pasó buenos meses y quizá algunos años entre que él entra en esa crisis. Cuando usted llega, el gran viaje que se echa como esclavo vendido, él es puesto en la venta pública, en la subasta pública de esclavos. Le miraban los dientes, los músculos, todo, para ver la capacidad, y entonces ofrecía. Bueno, a todo esto tuvo que enfrentarse José. Vergonzoso, triste, desolador. Siendo que José era un joven de 17 años, lo más seguro es que lloró.
No sabemos si lo hizo al público de la gente, pero en el encierro y en medio de las cadenas, haber llorado. Lloró profundamente. ¿Por qué? Porque en la pérdida eso es lo que pasa. La desolación nos cautiva y tenemos que sufrir que perdimos, hermanos. Tenemos que aceptar que perdimos en esta batalla. Y entonces eso pasó. Así que si hablamos nosotros de que él tuvo que enfrentar una pérdida, el shock, ¿verdad?, de llorar, la soledad, la desolación, después la negación. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué hice yo para que merezca eso? ¿Por qué mis hermanos no pudieron reaccionar de otra forma? Todas esas preguntas comenzaron a venir. La desolación y la depresión se hundió y quizá perdió la esperanza. No sabemos, pero finalmente entra en la aceptación. La pérdida, hermanos, es una realidad. Usted no puede aferrarse a las cosas, ¿verdad? Tarde o luego, hermano, nuestra buena posición se nos es quitada. Las buenas personas son movidas de a nuestro lado, las perdemos todo por lo que hemos trabajado durísimo por mucho tiempo, perdemos. Y en la vida así pasa, hermanos, perdemos y tenemos que entender que hay manera en cómo podemos reconstruirnos. Una de las fortalezas que los seres humanos tenemos es lo que se llama la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad de levantarnos del polvo, hermanos, en medio de las dificultades y no quedarnos amarrados a una crisis, sino soltamos eso y miramos el horizonte de Dios y caminamos en esa dirección. Y eso es lo que Dios hace aquí en el caso de José. Lo agarra, lo hace sufrir, claro, sufre porque tenía que sufrir. Pero Dios estaba trabajando en él. Había que ayudarlo, dice el Señor. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia, dice su palabra. Entonces vea usted las promesas del Señor. ¿Qué pasó? ¿Había alguien ahí consolando a José? Nadie. José no conocía el idioma egipcio, lo más seguro. Tuvo que aprender el idioma, tuvo que aprender a vestirse como un esclavo egipcio, tuvo que aprender cultura. Todo eso toma tiempo, hermanos. Eso no se hace de un día para otro. Así que todo este ejercicio que Dios está haciendo en el corazón y en la mente y en la vida de José es difícil. ¿Y por qué piensa que para usted va a ser fácil? Solo porque Dios se lo prometió, la gente piensa que va a ser fácil. No es fácil comenzar de nuevo. No lo fue para José ni lo será para nadie. Cuando uno tiene una vida hecha y de repente nos la quitan, tenemos que empezar de cero. Pero entonces Dios está ahí con nosotros. ¿Cómo Dios trabaja, hermanos? Mire lo que cuenta la historia. Dios acompaña. Nunca nos desampara, eso es lo que dice su palabra. Mas Jehová estaba con José. Eso es lo que dice el autor aquí. Mas Jehová estaba con José. Toda esta desgracia que estaba enfrentando José, sí, había una desgracia ahí. Mas Jehová estaba con José. No tenía la familia, sí, mas Jehová estaba con José. Sus hermanos lo seguían celebrando que se habían deshecho de él, mas Jehová estaba con José. Lo compraron como esclavo de unos vendedores, de unos traficantes de esclavos, a un amo que lo compró para ponerlo a trabajar sin esperanza de ser liberado, mas Jehová estaba con José. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprender nosotros, hermanos, que Dios acompaña a sus hijos en medio de las circunstancias de la vida donde nosotros podemos sentir que hemos perdido. Dios nos acompaña y Él está ahí con nosotros. Y dice la Biblia que estaba José en la casa de su amo. Otra cosa que encuentro yo aquí, Dios siempre protegiendo a sus hijos. ¿Cómo lo hizo el Señor? Le preparó un lugar estable. No fue digamos, no lo vendió a una casa y de esto lo vendieron a otra y a otra y a otra y a otra, sino preparó un lugar, en la casa de Potifar. Potifar dice que era el jefe de la guardia de Faraón.
Algunos llaman que el concepto es que él era el jefe de los justicieros. Así que él no va a pensar que cayó en las manos de aquella generosidad caminando, ¿no? Sino de uno que si no le servía lo ajusticiaba. Era el que ajusticiaba a los presos del faraón. De alguna manera, entonces encontramos que él cae ahí. Pero fíjese usted cómo Dios lo protege. ¿En qué sentido? Le preparó un lugar estable, con límites claros, ¿verdad? Tenía que trabajar, tenía que hacer todo eso, pero él de ahí nadie le podía hacer más daño de lo que ya tenía, nadie podía hacer. Bueno, a veces, hermanos, así que pensamos, ¿verdad?, que fue lo más difícil. Fue llevado José a Egipto. Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia de los justicieros, dicen, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Le dio un trabajo digno, hermanos. Un lugar donde ofrecer lo que sabía hacer. Un lugar donde desarrollar su carácter. Un lugar donde poner a trabajar su mente en vez de estar pensando en su desgracia. ¿Verdad? Todo eso fue parte de lo que Dios permitió para él. ¿Por qué? Porque se necesitaba tiempo. Necesitaba reconfigurar su mente, un reseteo de su mente. Así que Dios lo pone a hacer otra cosa. Otra cosa que Dios hace con José es, en esa casa lo bendice. Dice la Biblia, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Y lo compara, este proverbio puede compararse con lo que dijo Jesús. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma, su destino final, como sería? De nada, hermanos. ¿Por qué? Porque las cosas se van, se desaparecen, mas Dios permanece para siempre. Fíjese que una cosa de lo que Dios hace con José es, versículo 3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló gracia José en sus ojos, y le servía y le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Qué va a hacer Dios, hermanos? Va a comenzar de nuevo con usted. La casa de Jacob fue el lugar más seguro que tuvo José hasta que sus hermanos lo arrebataron de ahí. Ya no tenía esa seguridad del padre, la protección del padre. Ahora Dios prepara otro lugar para bendecirlo. Ustedes saben bien, hermanos, que perder el trabajo es una situación crítica, ¿no es cierto? Sí, porque la gente dice, perdí el trabajo, ¿y qué voy a hacer? Bueno, se enfrenta a la pérdida. Pero lo que quiero decir es, hermanos, el trabajo lo da Dios. Dios es el que dio el trabajo para honrarnos, para que nosotros crezcamos y para que proveamos para nuestra familia y para su casa. Entonces, si ya no lo quiere ahí, si cierra este chorro es porque Él va a abrir otro chorro y va a abrir otra provisión. No se asuste, dependa del Señor. Eso fue lo que pasó con David. Todos necesitamos en cierta manera un mentor. Y en este caso, Dios puso a Potifar para recrear de nuevo a José. Era un soldado, ¿verdad? José, firmes. No había que preguntar, los soldados no preguntan, hermanos, los soldados ordenan. ¿Y de dónde aprendemos tanta disciplina que José desarrolla en la cárcel, por ejemplo, en la siguiente etapa? Y luego en la siguiente etapa en la que encontramos. Bueno, hermanos, en la casa de Jacob, él hacía lo que quería, era el hijo mimado. Un grito pegaba a José y ahí iba Jacob corriendo para protegerlo. Pero Jacob no lo pudo proteger de sus hijos. Ese es el problema, hermano. Pero Dios sí. Dios sí puede protegernos a nosotros. Así que lo sacan. ¿Y de dónde creen que José saca tanta disciplina? Bueno, hermanos, es que la bendición del Señor está en la casa. En la casa, hermanos, aquí en la casa del Padre. Aquí todas las cosas se hacen en orden.
Y todas las cosas nos bendicen. Y entonces aquí él tuvo que aprender disciplina, tuvo que aprender rendición de cuentas, tuvo que aprender a manejar gente, tuvo que aprender a escuchar instrucciones, tuvo que aprender a dar órdenes. Formación de vida, hermanos. ¿Y quién era el que lo estaba instruyendo? El militar, el chafarote, dirían algunos ahí para despreciarlos, ¿verdad? Bueno, hermanos, no sé a quién necesita usted. Es que hay gente, hermanos, que necesita la gracia, pero hay gente que necesita que lo agarren. ¡Pen, pen, 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 pen! Ya, José necesitaba aprender eso y Dios lo puso ahí. Todos necesitamos de un mentor. No vas a salir de esa crisis si no te haces llevar y te aconsejar de alguien. Todos necesitamos de alguien que nos ayude a descubrirnos, que vea los puntos fuertes de nuestras vidas, que vea también las debilidades que tenemos, que nos ayude a entendernos como somos, que nos ayude a aceptarnos tal y como nosotros Dios nos formó. Alguien que nos impulse a salir de la mediocridad. ¿Para qué? Para lanzarnos a la vida con todas las fortalezas que la vida requiere. Lo hizo mayordomo, pero no van a creer que el segundo día que era el esclavo llegando a la casa de Potifar. ¿Cuánto tiempo necesitó Potifar para observar que José era responsable, que escuchaba sus órdenes, que hacía todas esas cosas, que hizo producir los campos, que hubo cosechas abundantes? Porque dice que todo lo que José hacía, el Señor lo hacía prosperar. Hermanos, es que la gente quiere el éxito de un día para otro. Fíjese que el Señor me dijo que hoy, hermano. Pero puede ser un día de aquellos de los de Génesis, ¿verdad, hermanos? Que hizo el primer día de ese, creó todo, y del segundo día pudo ser milenios, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuánto tiempo necesita usted para pasar al día 2? Es que Dios así trabaja. Si usted lo que necesita es una semana para entrenarse y aprender todo, pues a la siguiente semana el Señor lo va a llevar al siguiente paso. Pero como habemos algunos que somos algo dificilones, ¿verdad ustedes? Dios tiene que tomar mucho tiempo con nosotros. Bueno, le aconsejo, siempre es bueno tener a alguien en quien yo confío, alguien que me puede aconsejar, alguien que me puede ayudar. Y eso es lo que debe proveer la iglesia. La iglesia es este lugar, hermano, esta familia donde nosotros nos ayudamos unos a otros, en donde estamos aconsejándonos unos a otros y estamos apoyándonos los unos a los otros. Bueno, así que una de las bendiciones de Dios fue ponerle un jefe. Y lo puso a trabajar. Otra cosa que encuentro yo acá en la vida de José es que en esta casa Dios le dio forma. Lo hizo como él quería, lo construyó y lo retocó. Y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre lo que tenía, así que en casa como en el campo. Vea usted, en el campo como en la casa. No era un rango pequeño el que tenía que administrar José. Supo aprender a funcionar en la casa, en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. José llega a ser el hombre que lo tiene todo, hermanos. Es guapo, como algunos de nosotros, ¿verdad? Bella presencia, dice. Dice que en esta expresión, menciona el señor Swindoll que para esta expresión solo se aplica a 4 personas en la Biblia, en todo el Antiguo Testamento. Para José, para Saúl, para David y para Absalón. 2 campeones, 2 perdedores. ¿Verdad? Saúl no resultó ser lo que aparentaba. Bueno, pero fíjese que José llega a tener
al tener tanto que tiene, es guapo el cuate, ¿verdad? Y como eso de la guapura es un concepto, una cuestión social, ¿verdad, hermanos? Si usted se vaya por las montañas de Zacapa, la guapura es otro concepto, ¿verdad? Por eso es que yo me jacto. Pero cada quien, ¿verdad, hermano? Sabe lo que tiene. Bueno, el punto es que este hombre era guapo. Pero fíjese que no solo era guapo, era jefe, gerente general. A la voz de José se movía la casa de Potifar. Tenía todo lo que tenía. Él tenía su propia oficina, seguramente tenía su propio horario. Él se puso su horario, bueno, yo así voy a trabajar. ¿Y quién le decía nada a José? ¿Qué más quiere? Y entonces, fíjese que Dios trabaja, hermanos, porque el deseo de Dios no es solo hacernos personas exitosas, que seamos capaces de lograr, tener grandes logros, sino de saber administrar también lo que somos. Y en este caso, por eso es que comienza diciendo acá que José era de bella presencia, porque entonces nos introduce al otro evento de la vida de José. Dios está formando su carácter. Y para formar su carácter tenemos que aprender a decir no a lo malo. Y tenemos que aprender a autogobernarnos nosotros. Pero si cualquier invitación que el diablo nos hace, nosotros vamos tras ella, lo que ocurre es destruimos todo lo que tiene, lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y cuando estamos hablando de que Dios está formando nuestro carácter, es enseñarnos a nosotros que nosotros somos personas que podemos ver detrás de toda la apariencia que la posición puede darnos. Jehová bendijo la casa del egipcio y era este muchacho de bella presencia y hermoso semblante. Dios permitió la prueba hasta este momento. ¿Puede creer usted? ¿Por qué Dios permite las cosas tal y como? ¿Por qué el diablo no escogió, verdad? Seguramente lo estuvo fregando, hermanos, ahí como cuando él venía en aquella caminata. Ya viste cómo grandes están los que te quieren. ¿Dónde está tu plata ahora? ¿Dónde está tu Dios? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero fíjese usted que el problema que vamos a encontrar en otra forma en que vamos a encontrar y entendernos es las tentaciones. Dice que, voy a decirlo mejor aquí, la prueba más grande de resistir es la del éxito. La adversidad es dura, dice, a veces con el hombre, pero por un hombre que puede soportar la prosperidad, existen 100 que pueden soportar la adversidad. Nos enfrentamos mejor a la adversidad y a todas las problemáticas que al éxito. En el éxito nosotros sucumbimos, dice. Es más fácil sucumbir, quiero decir. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando usted es exitoso, la gente no le dice lo que usted necesita oír. Usted sabe que usted es mi jefe, ¿verdad? Usted solo dígame, jefe. Ay, cómo nos encanta esas cosas. Entonces ya no nos dicen, jamás nomás, mire, jefe, tengo una observación para usted. Fíjese que yo observé que hoy vino a las 8:30, usted entra a las 8. ¿Qué va a decir uno hacia el jefe? No, claro, jefe, mire, vino algo tardecito, pero no se preocupe que aquí está todo bien, oye. Nosotros le arreglamos la píldora al jefe. ¿Por qué? Entonces, cuando usted tiene éxito y cuando usted está en una posición de control, lo que va a hacer es que la gente le va a decir lo que usted quiere oír. Y Satanás va a explotar su ego. Y va a penetrar por ahí. Como era de bello semblante y noble presencia, la esposa del jefe pone sus ojos en él y le hace una propuesta muy directa. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y aquí encontramos otro problema, hermanos, un problema de acoso sexual. Hombres que están siendo acosados sexualmente, jóvenes que se ven en esta tormenta del acoso sexual. Pero también mujeres, muchas mujeres les ocurre lo mismo, que por su posición los hombres quieren abusar de ella, de sus derechos. El acoso es una realidad hoy día.
¿verdad? Y hay víctimas de víctimas, ¿verdad? De abuso y de acoso. Y nosotros no debemos de tolerar ese tipo de cosas. Pero la cosa, hermanos, es, ¿qué le faltaba a José si lo tenía todo? ¿Ya vio? Así es el diablo. ¿Cuándo lo hizo? No lo hizo en el primer día en la casa de Potifar, ni al segundo mes, ni al sexto, Lo hizo cuando ya lo habían hecho jefe. Y ahí le tiende una trampa de la cual José supo salir. ¿Por qué? Dios había trabajado también con él. Cuando esta mujer lo invita, ahora, deben saber las damas que esta quizás es también una de las tentaciones más grandes de los hombres. ¿Verdad? El diablo usa mucho la cuestión de la sexualidad para provocar a los hombres. Y cuando tienen poder, los hombres ya no se sienten satisfechos con la esposa que Dios les dio, entonces quieren, ya el mundo comienza a decir, no hombre, vos podés con dos, con tres, ¿verdad? Y entonces comienzan a sacarlo a uno de su posición normal y el diablo puede aprovecharse. Sus palabras demuestran que José sabía que Dios lo había acompañado. Mi amo todo lo puso en su mano, excepto tú. Yo no puedo hacer eso contra mí. Entonces vea usted la fortaleza de carácter, no solo para resistir la tentación, sino la lealtad. Necesitamos ser leales, hermanos, porque sin lealtad es fácil caer. Entonces él tenía lealtad para su amo y sabía lo que podía hacer y lo que no podía hacer. Pero fíjese que la historia continúa y ahí pues la mujer lo persiguió, insistía, le tendió la trampa, dejó la casa vacía, solamente ella. Y lo más seguro es que, hermanas, esta mujer estaba propuesta. E insistía todos los días. Y él tenía que hacer sus actividades. Para un joven de bella presencia, que tiene poder, autoridad, que manda en la casa, ¿qué le impidía aceptar esta propuesta? Esto es lo que hace Dios, hermanos, en el corazón del ser humano. Dios se sienta en nuestro trono y nosotros llegamos a entender que a Él le debemos. ¿Cuántos muchachos han caído en esta trampa? De la forma más inocente. Y el diablo se ha cobrado fuertemente esa factura. ¿Cuánto daño han producido? Mas José supo cómo sostenerse. Si uno está siendo tentado, dice, estos son consejos que se da, uno no debe sentirse debilitado por la situación. Que usted sea provocado, sea tentado, no quiere decir que usted no confíe en Dios, ¿verdad? No tenga esa idea. No es que usted no confíe en Dios. No es que su fe le está faltando, no. La tentación es parte de la vida del ser humano. Y la tentación está en la historia y en la vida de las personas. Vamos a ser tentados de diferentes maneras. Algunos por el área sexual, otros por el área económica, otros por el área del trabajo, otros por el carácter. Muchas maneras en que el diablo nos va a tocar. No debe de ser engañado por la persuasión. La mujer le decía, pero ¿qué de malo tiene esto? Yo temo a Dios, mira, yo también lo temo, dice. Dice Swindoll que cuando la señora le dice, yo temo a Dios, José le dice, yo temo a Dios y yo quiero serle fiel a Dios. Ella dice que se levantó la falda y cubrió la estatua de su Dios. Y dijo, yo también, pero no va a ver nada de lo que estamos haciendo nosotros. Dice, el descaro y el diablo, hermano, el diablo no va a frenar ya. Él va a hacer todo para que usted caiga en su persuasión y en su diálogo. Resístalo y aléjese, es la idea. No debe ser considerado con sus emociones, porque cuando nosotros oímos el corazón de nosotros, sí, eso que te están ofreciendo puede sonar muy bueno, muy halagador, pero óyeme, ¿qué dice Dios acerca de eso? No escuches solamente sus emociones y no debes confundir los resultados inmediatos, dice.
entonces ocurre lo que ocurre, hermanos, que José sale huyendo y le deja prácticamente la túnica, y él sale en ropa interior a la calle y la señora lo acusó, y entonces llega su esposo. Yo me pregunto si Potifar era el justiciero, ¿por qué no lo mató? Yo creo que Potifar supo que José era inocente. Y lo que hizo fue que mejor lo sacó de la casa y lo mandó para allá. Bueno, qué manera de tratar de Dios, ¿no va a ustedes? Te voy a quitar de esa tentación. Pues sí, mire el éxito. Pero hermanos, es mejor que digan que aquí quedó, que aquí, ¿cómo se llama? Que digan aquí corrió, que aquí quedó, es el dicho, ¿no? Pues sí. Y el mayordomo en la cárcel. Bueno, pero allá él se sintió más tranquilo y más seguro. Bueno, Dios lo protegió. Dios le dio forma a su carácter. Entonces, quiero terminar esta mañana. Hay mucho que podríamos decir, pero ya es bastante lo que he dicho hoy. Pero quiero decirle una cosa. No podemos amarrarnos a una crisis, hermanos. ¿Verdad? Hay personas que agarraron, les pasó una tragedia, y cada vez que usted le habla de que salga de esa tragedia, le dan otra vuelta. Y otra vuelta. Y siguen atrapados a fracaso, la pérdida, algo que no pudieron construir. Si José hubiera hecho eso, hermanos, nunca hubiera salido de ese hoyo profundo en el que lo habían metido sus hermanos. José dijo, voy a mirar para arriba. Y en ese pozo miró para arriba. Y se refugió en el Señor. Ahí está Dios al lado tuyo. Entonces Él está para sacarnos adelante y para hacernos resurgir. Lo que Dios hizo fue que lo acompañó. Dios lo protegió. Dios lo bendijo. Dios le dio forma a su carácter y Dios permitió que fuera probado. Y cuando eso ocurrió, Él salió victorioso. Pero Él estaba trabajando en José. Así que lo saca de ahí y lo lleva para nosotros a un lugar perdido. Por eso dice, cuando no te dejes engañar por los resultados aparentes, ¿verdad? Pues sí, qué malo salir de jefe a ir a terminar allá. Pero allá también cayó y se hizo jefe de los presos. ¿Qué importa, hermano? Si lo que importa es el título, jefe. Pero el jefe de los más desgraciados ahí, pero era el jefe, ya. Ahora, me llama la atención, hermanos. Yo he ido allá al centro de detención. Los abogados seguramente están ahí, visitando su centro. Pero uno se siente intimidado ahí, hermanos. ¿Para qué decirle? Yo me agarraba del hermano Bernal y dije, hermano Bernal, póngase aquí a mi lado porque yo, que ya, es una cosa terrible. Pero fíjese que José no se intimidó ahí. El tipo agarró el toro por los mangos, agarró el arado y empezó a empujar. Eran desgraciados, esos eran unos desalmados, hermanos, no estaban ahí por inocentes, aunque ellos así pensaban. Pero lo que quiero decirles es, vea la fortaleza de carácter que desarrolló José. Cuando sus hermanos lo agarraron, él no pudo hacer nada. ¿Ya? Ni salir corriendo pudo. Lo agarraron, lo matearon, le quitaron la túnica y lo metieron a aquel lodazal y después lo vendieron y él no pudo hacer nada. Pero véalo ahora. Es un gigante en medio de esos perversos. Y ahí comenzó a cumplir su misión y su trabajo. Ahí bendijo a los presos. Hermanos míos, de eso se trata. No solo que Dios te dé dinero,
Se trata de que aprendas a vivir en este mundo perverso. Y al final lo que vemos es que la bendición del Señor lo ayudó y lo preparó. Ya en otras etapas, vamos a dejar aquí hoy a José. Bueno, ¿dónde está usted ahora, hermano? ¿Está en la casa de Jacob? Con la túnica puesta, que nadie lo puede tocar. ¿Dónde te pongo que el sol no te dé? ¿Verdad? Tal vez esa no es la posición mejor, ¿verdad? Pues fue la mejor hasta los 17 años para José. Y quizá eso le dio los elementos suficientes para saber qué hacer en medio de la turbulencia. Pero ahora ¿dónde estás? ¿Estás vendido? ¿Estás caminando hacia Egipto para ser vendido? ¿Estás en la casa de Potifar? ¿Estás siendo tentado? ¿O estás saliendo de ahí para la cárcel? Lo importante es que sepas que Dios está contigo. Entonces lo que quiero decir es, tenemos que aprender del Señor. Y de eso se trata, aprender a confiar en Dios, caminar con Él, empujar la carreta que el Señor nos está indicando y confiemos en lo que Dios puede hacer. Y yo quiero decirte una cosa, tú eres la bendición, no la empresa donde trabajas solamente. Sí, es una fuente de trabajo, pero tú eres el que estás ahí con la bendición del Señor. Así que tú eres el que tienes que hacer esa diferencia. Hermanos, los hombres fieles no es porque no hayan más mujeres a quienes nosotros podamos cortejar. Somos fieles porque esa es nuestra decisión de ser fieles a Dios, igual las mujeres. No es porque no hayan oportunidades, no es porque no hayan opciones a pecar, porque no nos podamos saltar los cercos. Todo eso lo podemos hacer, pero amamos a Dios y amamos a las personas que hemos escogido para vivir con ellas. Entonces, por eso somos fieles. Y ahí vamos, hermanos, en esa dirección. Yo quiero decirles una cosa. Es muy importante que nosotros entendamos y aprendamos a ver el horizonte de Dios. No solo ubicarte cuando estás siendo vendido o metido en la cisterna o en la casa de Potifar. Hay un horizonte que hay que descubrir. Y el Señor quiere que lo descubras. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que a través de nosotros sean bendecidas todas las familias de la tierra. Así que Dios trabaja contigo. Empieza ya, no te desalientes, no te escapes, no te escurras. Hazle frente, busca un mentor con quien te puedas apoyar y echa para adelante en el nombre del Señor. Vamos a orar. Amado Jesús, gracias por habernos traído a tu casa para meditar esta mañana en tu plan. Aprendemos, Señor, que tú nunca estás limitado por las circunstancias. Aprendemos que a ti nunca te faltan recursos. Y aprendemos que tú puedes hacer las cosas imposibles para nosotros, cuando nosotros nos dejamos guiar por ti. Ese es el caso de José, Señor. Tiene tantas lecciones para nosotros que nos permiten vivir en esa plena libertad a la que Jesús nos introduce. Yo quiero orar, Señor. Oro por los hombres que vemos aquí esta mañana. Ayúdanos a mantenernos caminando en la dirección adecuada. No nos vamos a amarrar en una crisis, Señor. Tú no tienes limitados tus recursos. Tú tienes muchos recursos para nosotros. Y si nos sacas de un punto es porque, Señor, quieres abrir otro. Pero te pido que nos enseñes cómo. Enséñanos a hacer la bendición que has planteado tú, Señor, en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos y también en el lugar donde trabajamos. Oramos por las mujeres que están aquí esta mañana. Oramos que sean llenas de tu gracia, que sean firmes, que sean determinadas y que aprendan a confiar plenamente en ti, dejándose guiar en tus manos poderosas. Señor,
Oramos por las personas que han sucumbido a la tentación, que no resistieron y han caído. Tú les llamas esta mañana y les dices: yo te restauraré, yo te haré entender el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Así que esta mañana es para usted también. Si usted ha fallado delante del Señor, dígale: Señor, perdóname, yo necesito de ti, yo quiero retomar el camino y quiero ser esa persona que has planteado. Oramos, Señor, para que puedan tomar las decisiones adecuadas. Yo te ruego, Señor, que tu gracia acompañe a cada uno de nosotros. Que lo que necesitamos venga de ti, Señor, y de tu mano. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén.